En el mundo del crimen organizado, pocos nombres resuenan con el poder y el miedo que el del Mayo Zambada. Un hombre que ha estado en la cima del narcotráfico, tejiendo una red de poder y terror por más de 4 décadas. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre como él, invencible ante los ojos de muchos, pierde lo único que le quedaba por lo que valía la pena luchar? Hoy en Mafias sin Máscaras hablaremos de la historia de cómo el Mayo Zambada, tras perder a sus hijos de una manera brutal, se derrumbó. Un golpe tan devastador que ni su fortaleza ni su reino de terror pudieron detener la tormenta emocional que desató. A menudo se dice que los criminales, debido a la naturaleza de sus acciones, parecen desprovistos de sentimientos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A pesar de las atrocidades que puedan cometer, no importa cuán despiadado sea alguien, si pierde lo que alguna vez le dio felicidad, como su familia, el impacto emocional puede ser devastador. Ismael Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en el pequeño pueblo de El Álamo, en el estado de Sinaloa, México. Desde su infancia, la vida de Zambada estuvo definida por la pobreza. Creció en una familia humilde y trabajadora, donde su padre se dedicaba al cultivo de maíz y frijoles, mientras que su madre mantenía la casa y cuidaba a sus 7 hijos. El panorama en el que creció Ismael era desolador. La lucha por sobrevivir era constante y los recursos escasos. Sin embargo, en medio de las dificultades económicas, la familia Zambada se mantenía unida por lazos afectivos muy fuertes, y para Ismael, estos vínculos fueron siempre un pilar fundamental en su vida. Desde joven, Ismael demostró una gran determinación y ambición. A pesar de las limitaciones, su familia siempre le brindó un apoyo incondicional y los valores que aprendió en su hogar fueron claves para su desarrollo. Los principios de trabajo duro, lealtad y unidad familiar fueron siempre fundamentales, pero irónicamente, esos mismos valores serían los que en última instancia lo empujarían a tomar decisiones que lo conducirían por un camino peligroso. La falta de oportunidades, junto con las malas condiciones sociales y económicas de su entorno, llevó a Ismael a buscar alternativas para salir de la pobreza. La vida en el campo no era suficiente para cubrir las necesidades básicas y la visión de una vida mejor comenzó a formarse en su mente. Fue en este contexto de desesperación que Zambada dio sus primeros pasos en el mundo del crimen. Inicialmente, sus incursiones en actividades ilícitas fueron motivadas por la necesidad de obtener dinero de manera rápida y sin demasiadas complicaciones. Sus primeros contactos con el narcotráfico fueron a través de pequeños contrabandos y transacciones de marihuana. Sin embargo, lo que comenzó como una forma de subsistir se fue transformando gradualmente en una carrera en el mundo del narcotráfico. A medida que su ambición crecía, también lo hacía su capacidad para construir conexiones con otros traficantes y expandir sus operaciones. A finales de la década de 1970, Ismael Zambada comenzó a forjar su propio grupo de narcotraficantes en Sinaloa. Su red creció rápidamente gracias a las conexiones con otros cárteles y grupos delictivos, lo que le permitió consolidar su poder en el narcotráfico mexicano. Durante este tiempo, Zambada conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convertiría en uno de sus socios más importantes. Juntos, los dos hombres comenzaron a expandir sus operaciones, inicialmente con uno de los estupefacientes más reconocidos y otras drogas, lo que les permitió no solo ganar territorio, sino también una enorme influencia en el mercado de las drogas a nivel internacional. La relación entre Zambada y Guzmán se consolidó rápidamente. Ambos eran conscientes de la violencia que acompañaba sus actividades, pero también sabían que la cooperación mutua podría llevarlos mucho más lejos que si actuaran por separado. El Mayo, al igual que el Chapo, tenía una mente astuta y estratégica. Aunque se encontraba en un mundo peligroso, tenía la capacidad de operar desde las sombras, manteniendo un perfil bajo y evitando ser el centro de atención. Mientras que muchos de sus colegas narcotraficantes buscaban la fama y el reconocimiento público, Zambada prefería actuar con discreción, confiando en su inteligencia y en su capacidad para manejar relaciones complejas dentro del mundo del crimen. A pesar de su creciente influencia en el narcotráfico, la familia de El Mayo nunca dejó de ser una parte crucial de su vida. Zambada mantenía un vínculo estrecho con sus hijos, a quienes siempre trató de proteger del peligro que representaba su actividad ilícita.
La familia siguió siendo un refugio y un pilar emocional para él, incluso cuando el mundo en el que vivía se volvía cada vez más violento y peligroso. Aunque sus negocios requerían de una discreción extrema, Zambada se aseguraba de que sus seres queridos estuvieran bien cuidados y alejados del peligro, tanto como fuera posible. Sin embargo, con el crecimiento de su imperio y el aumento de su poder, también surgieron nuevos desafíos. La competencia interna entre cárteles y la presión de las fuerzas del orden comenzaron a intensificarse. A medida que Zambada se consolidaba como uno de los principales líderes del narcotráfico en México, también se convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades y otros cárteles rivales. La guerra entre organizaciones se volvió más brutal y cada vez más destructiva. A pesar de su aparente invulnerabilidad, Zambada no estaba exento de enfrentar los constantes ataques de enemigos que buscaban socavar su poder. El enfrentamiento con el grupo conocido como los Zetas comenzó a intensificarse en la década del 2000. Los Zetas, una rama disidente del Cártel del Golfo, se caracterizaban por su brutalidad y su estructura paramilitar. Este grupo, conocido por su violencia extrema y su enfoque en el terror como estrategia, se convirtió en un enemigo formidable para el Cártel de Sinaloa. Los Zetas comenzaron a atacar con una violencia desmedida, utilizando tácticas que iban desde emboscadas hasta asesinatos y secuestros de miembros importantes de la organización de Zambada, así como de sus familiares. Estos ataques no solo buscaban desestabilizar el Cártel de Sinaloa, sino también enviar un mensaje claro de que nadie estaba a salvo en el violento mundo del narcotráfico. El Mayo Zambada, que siempre se había caracterizado por su habilidad para moverse en las sombras y evitar ser capturado, se vio obligado a tomar medidas drásticas para protegerse a sí mismo y a su familia. A lo largo de este conflicto, el miedo y la inseguridad eran constantes y Zambada tuvo que adaptarse rápidamente, tomando decisiones que involucraban no solo la reubicación de sus propiedades y colaboradores, sino también el fortalecimiento de la seguridad de sus seres queridos. No te vayas todavía, la historia de El Mayo Zambada está lejos de terminar. Lo que viene es aún más intrigante y lleno de giros inesperados. El impacto de los ataques de los Zetas fue más allá de lo físico. Las repercusiones de la violencia constante también se reflejaron en las operaciones logísticas del Cártel de Sinaloa. Cada enfrentamiento, cada ataque, desangraba recursos y dejaba a la organización vulnerable. Las pérdidas humanas fueron significativas y la necesidad de asegurar territorios clave se convirtió en una prioridad urgente. Sin embargo, lo más complicado fue el daño psicológico que la guerra le causaba a Zambada, quien siempre había valorado la unidad familiar. Estos ataques a su familia no solo ponían en riesgo la estabilidad de su imperio, sino que además generaban una enorme tensión emocional en su vida personal. A medida que las disputas se intensificaban, se hicieron evidentes algunas fracturas internas. La lealtad de sus colaboradores fue puesta a prueba y el Mayo tuvo que reforzar la confianza en sus círculos más cercanos. Las traiciones no eran infrecuentes en este entorno y la constante desconfianza dificultaba aún más la gestión de su organización. Sin embargo, uno de los episodios más dramáticos en la vida de Zambada fue cuando, después de años de mantenerse fuera del radar, el Mayo fue finalmente atrapado por las autoridades. La operación de captura fue una de las más complejas y sorprendentes en la historia del narcotráfico mexicano. Todo comenzó con lo que parecía ser una simple misión de inspección, pero que resultó ser una trampa cuidadosamente elaborada. Zambada fue engañado por un miembro de su propio cártel, quien con acceso a información privilegiada lo convenció de que debía viajar a los Estados Unidos para inspeccionar algunas rutas clandestinas en México. Sin sospechar nada, Zambada abordó una pequeña avioneta junto con algunos colaboradores cercanos. Cuando la aeronave aterrizó en El Paso, Texas, las autoridades estaban listas para ejecutar la operación. Agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional habían trabajado durante meses en coordinación para llevar a cabo la detención, utilizando tácticas de sigilo y engaño. La intervención fue rápida y precisa. En un giro inesperado, uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, ayudó a las autoridades a identificar la ubicación exacta de Zambada, lo que facilitó su captura.
Sin tiempo para reaccionar, Zambada y sus asociados fueron arrestados de manera eficiente, poniendo fin a una era de poder y control en el narcotráfico. El arresto de Ismael El Mayo Zambada, un líder clave del cártel de Sinaloa, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. La captura, que ocurrió en julio de 2024, fue el resultado de una operación meticulosamente planificada entre las autoridades estadounidenses y sus contrapartes mexicanas, un esfuerzo colaborativo sin precedentes que subrayó la sofisticación de las tácticas utilizadas para desmantelar redes criminales de tal magnitud. Las fuerzas de seguridad emplearon estrategias complejas que incluyeron inteligencia de alto nivel, coordinación internacional y un profundo conocimiento de las redes de tráfico ilícito. La detención de Zambada, quien enfrentaba múltiples acusaciones, incluyendo conspiración para fabricar y distribuir estupefacientes, fue un logro crucial no solo para la justicia, sino también para la seguridad pública, especialmente en los Estados Unidos, donde la crisis de opiáceos había alcanzado niveles alarmantes. El principal opioide agonista sintético, que ha devastado comunidades en todo el país, se había convertido en el centro de atención en los esfuerzos para frenar el narcotráfico. La implicación de Zambada en el tráfico de esta sustancia puso de manifiesto la peligrosidad de los cárteles de la droga, capaces de aprovechar la demanda de este tipo de drogas letales. El arresto de El Mayo representaba, por tanto, una victoria importante en el combate a la crisis sanitaria que ha dejado miles de víctimas fatales debido a la sobredosis de fentanilo. Lo que parecía ser una operación de captura común se transformó rápidamente en una operación de alta complejidad. La decisión de ubicar la detención en un aeropuerto privado y manipular la información para hacer creer a Zambada que estaba siendo llevado a un destino seguro reflejó una destreza operativa impresionante. El engaño fue un elemento esencial para garantizar que Zambada fuera atrapado sin la posibilidad de escape o enfrentamiento. Una vez en manos de las autoridades, la vida de Zambada dio un giro drástico. Lo que siguió fue una serie de eventos que desmantelarían su imperio y lo pondrían cara a cara con un sistema judicial decidido a hacerle pagar por los crímenes cometidos. Pero más allá de la magnitud de la captura en sí misma, lo que se develó tras las rejas de la prisión fue una historia de supervivencia, humillación y una resistencia casi sobrehumana. Zambada, acostumbrado a la vida de lujo y poder, se vio abruptamente trasladado a un ambiente hostil. La cárcel no solo representaba un espacio físico confinado, sino también un territorio de guerra psicológica, donde cada día era un reto para mantenerse con vida. En sus primeras semanas de reclusión, El Mayo fue sometido a una serie de maltratos y agresiones físicas por parte de otros prisioneros. Aislado de su entorno, enfrentó un trato deshumanizante, destinado a quebrantar su voluntad. Las golpizas eran frecuentes y el miedo de los otros reclusos a su figura de poder se transformó en un resentimiento palpable, visible en cada acción hostil que recibía. El ambiente carcelario no era solo una lucha física, también era una batalla psicológica. Zambada, que había ejercido un control absoluto en el mundo exterior, ahora se encontraba bajo el dominio de los custodios y otros prisioneros. Las noches en la prisión se convirtieron en su mayor tormento, en un constante recordatorio de su caída. En su vida anterior había sido un hombre temido, respetado e incluso venerado. Sin embargo, ahora era un prisionero, despojado de sus privilegios y sometido a la brutalidad del sistema penitenciario. El aislamiento al que fue sometido fue aún más cruel debido a las condiciones extremas en las que vivió. Durante largos periodos, Zambada fue confinado en celdas oscuras, privadas de comida y agua, con el único propósito de destruir su fortaleza física y mental. El trato cruel de los oficiales de la prisión, que a menudo infligían castigos sin razón alguna, se convirtió en una parte integral de su existencia diaria. Cada día se alargaba, convirtiéndose en un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Sin embargo, lo más devastador para Zambada no fue el dolor físico, sino el golpe psicológico que recibió a las pocas semanas de su encarcelamiento. La noticia de la masacre de su familia a manos de su más acérrimo rival, el Cártel de los Zetas, llegó a su oído en el momento en que su cuerpo y mente ya estaban al borde de la desesperación. La noticia de la muerte de su familia, una de las principales fuentes de su poder y orgullo, fue el colapso definitivo de su mundo.
En ese momento, Zambada no solo perdió a sus seres queridos, sino también lo último que le quedaba de su imperio. La noticia lo hundió en una profunda depresión y su carácter se transformó de manera irrevocable. En el mundo de Zambada, las traiciones eran moneda corriente. Los ecos de la rivalidad y las luchas de poder dentro del narcotráfico resurgieron en la prisión, y la masacre de su familia no fue un simple hecho aislado. Los Zetas, al aprovechar su vulnerabilidad, enviaron un mensaje claro. No solo querían vengarse de Zambada, sino destruirlo por completo. La brutalidad de esta acción se convirtió en el peor golpe que Zambada pudo haber imaginado. Este evento desestabilizó su psique y su cuerpo, que ya se encontraba debilitado por las inclemencias de la cárcel. El Mayo Zambada, el hombre que había sido un líder indiscutido, se encontraba ahora completamente quebrado. Sin su familia y sin el poder que lo respaldaba, su espíritu comenzó a desmoronarse. Cada día en prisión se transformaba en una lucha por mantener la cordura, pero la constante tortura, tanto física como emocional, lo empujaba hacia el abismo. La noticia de la masacre, que se cernió sobre él como una maldición, no solo destruyó su voluntad, sino que también despojó a Zambada de cualquier vestigio de esperanza. Recuerda, en Mafia Sin Máscaras no hay secretos, solo la verdad oculta detrás de las máscaras de los más poderosos criminales. Si te ha impresionado lo que has visto hasta ahora, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El regreso de El Mayo podría estar más cerca de lo que pensamos. Te invitamos a seguir con nosotros, porque la historia de El Mayo aún tiene capítulos que dejarán huella. Solo aquí en Mafia Sin Máscaras.